Yo tengo otro himno más. El himno 408. Prefiero a mi Cristo. Perdón, 404. Prefiero a mi Cristo. Ok.
este precioso himno que sea para gloria a nuestro Dios. Después de haber escuchado estos hermosos himnos para honra y gloria de nuestro Dios por parte de nuestro hermanito Isaac, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para estudiar su palabra en este día del Señor. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos la honra, la gloria, el honor y la fortaleza como lo hacen tus santos ángeles, que con labios santos te entonan himnos y te rinden alabanza. Nosotros de igual manera, mi Dios, en este tu día santo que desde la creación apartaste, que reposaste y que bendeciste, registrado en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, en conmemoración de nuestro gran Dios, Creador y Salvador y Redentor, venimos y nos postramos delante de usted para pedirte de igual manera que envíes a el Espíritu Santo, a el Consolador, para que sea Él quien nos guíe a toda verdad y nos enseñe tu palabra escrita. Vamos a levantarnos de nuestras rodillas, confiados, mi Dios, de que tú vas delante de nosotros y que tú eres el que nos dará entendimiento, sabiduría y conocimiento de lo alto, de ese alto cielo donde derramarás ese maná para que lo comamos en este tu día santo. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, y leeremos el versículo 4, Apocalipsis 7, 4, donde viene registrado este número que nosotros tenemos en nuestra pantalla. Y ese número, Juan lo oyó. Y dice Apocalipsis 7, 4, y oí el número de los sellados. ¿Cuántos oyó Juan? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 sellados. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, encontraremos nuevamente registrado ese mismo número. Apocalipsis 14:1 dice: y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, 44,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Nuevamente encontramos ahí este número, 144,000. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos los va a mencionar también. Primera de Corintios capítulo 15, y leeremos el versículo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. El apóstol Pablo nos dice: he aquí, os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a este grupo que Juan oyó, los 144,000, que no dormirán, que no pasarán al descanso, sino que serán transformados de vida mortal a vida inmortal. Miraremos nosotros en continuación a la presentación que tuvimos de la promesa de Malaquías, el tercer Elías, como en Primeros Escritos, página 164, la mensajera del Señor nos revela estos 144,000, y de igual manera, en continuación con el versículo 52 de Primera de Corintios 15, encontramos a otro grupo que va a estar con los 144,000. Dice Primera de Corintios 15, 52, antes de leer la cita del espíritu de profecía, la palabra de Dios dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Encontramos ahí que segunda venida. Y miraremos nosotros lo que dice la mensajera del Señor. Aquí dice Primeros Escritos, página 164. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Allá a su mano izquierda ustedes pueden mirar cómo los ángeles le dan la bienvenida a los que salen de sus tumbas, a los que creyeron en Jesús, a los que murieron en Jesús, los que dice Primera de Corintios 15, 52, a los que a la final trompeta los muertos serán resucitados. Ahora miren lo que sigue diciendo. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. A nuestra mano derecha ahora encontramos a los dos grupos mezclados, los que son transformados, como dice aquí, en inmortales sin pasar por la muerte, y de igual manera a los que salieron de sus tumbas y fueron resucitados a la final trompeta. Y entonces miramos nosotros que estará una compañía de una gran multitud, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Ahora miraremos nosotros de igual manera en el deseado de todas las gentes casi la misma expresión de Primeros Escritos, solo que refiriéndose a el monte de la transfiguración, cuando descendió del cielo Moisés y Elías para darle ánimo a nuestro Señor Jesucristo. Dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, página 390, en el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos a la segunda venida. Esa primera resurrección. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte,
representaba a aquellos que estarán viviendo cuando venga Cristo por segunda vez. ¿A quién representa Elías? A los que viven, a los 144,000, a los que no van a pasar por la muerte, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Así que cuando se toca la trompeta, ocurren dos eventos. Uno para los que murieron en Cristo, que son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Resucitan y salen transformados. Mientras que otros son transformados de vida mortal a vida inmortal. Los que estuvieron viviendo hasta la segunda venida de Cristo sin pasar por la muerte. Pero hay una declaración en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, de estos 144,000, que el profeta Juan los mira en un lugar muy especial. Y la Biblia nos dice que los mira en un monte. Y miré, Apocalipsis 14:1. Y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Miraremos nosotros que Dios Padre, y eso nos lo dice Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Que el Padre tiene una morada. Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, o en la morada de mi Padre, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde? En la morada de ¿quién? Del Padre. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este tomar es lo que estamos mirando aquí. A unos los va a tomar después de que hayan sido resucitados, a otros los va a tomar sin que hayan pasado por la muerte y hayan sido transformados de vida mortal a vida inmortal. ¿Y a dónde se los va a llevar? A la casa del Padre, al cielo. La Biblia nos va a decir que en el principio, allá en el Génesis, Dios le hizo una casa a su criatura. Génesis capítulo 2 y versículo 8. Génesis 2:8 nos muestra que Dios le hizo una morada al hombre cuando lo creó. Y miren cuál era esa morada. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Cuál era la casa de Adán y de Eva? El huerto del Edén. Santa, inocente, sin pecado, era esa morada. Y ahí es a donde lo colocó Dios a Adán y a Eva. Les formó un huerto del Edén. En una revista que ustedes miran aquí en su pantalla, de la Advent Review en Sabbath Herald, de enero 1
de 1901 viene relatado el propósito eterno de Dios y cuándo se reveló. Y es un artículo del pastor H.F. Feld, quien nos va a enseñar en este sábado el maná que cae del cielo, la palabra de Dios. Porque cada sábado los sacerdotes levitas hacían una transferencia de pan. Cambiaban el pan de la proposición cada sábado. Y hoy estaremos comiendo ese pan que también es simbolizado por el maná que cae del cielo. Y miraremos lo que nos dice la Advent Review en Sabbath Herald, cuando se reveló el propósito eterno de Dios. Esta debe de ser una cuestión de gran interés para todos los que quieran entender las profundas o las profundidades de Dios. Y en este estudio, como en todos los demás relacionados con el estudio de la palabra de Dios, podemos descansar en la seguridad de que mientras las cosas profundas y secretas pertenecen a Dios, las cosas que se revelan nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Eso lo dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29 nos dice la palabra inspirada por medio del profeta Moisés. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Va a seguir diciendo, donde nos dice, y así leemos, el cual nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes del principio del mundo. Va a seguir diciendo la Advent Review en Sabbath Herald. De nuevo leemos acerca de la comunión del misterio que desde el principio del mundo estuvo oculto en Dios, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Que esto fue según el propósito eterno que Él se propuso en Cristo. Efesios 3:9 y 3:11. Esto deja en claro que el propósito eterno de Dios, aunque oculto en Dios, fue propuesto en Cristo Jesús. Es decir, y ahora miren lo que dice aquí. Cristo, aquí a su mano derecha está la traducción al español y a su mano izquierda está la revista en inglés. Cristo había de ser el agente en las manos del Padre, en la revelación y cumplimiento final de ese propósito, y nos fue dado en Cristo Jesús antes del principio del mundo. ¿A quién usó Dios para la creación y para el cumplimiento de el propósito eterno? A Cristo. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, cuando nos habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿A quién utilizó Dios Padre para el propósito? ¿A quién utilizó Dios Padre en el principio? Al Hijo. Ahora, en esa relación y misterio encontraremos en Juan capítulo 3, versículo 16, la revelación del propósito eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Utilizó Dios Padre para revelar el propósito eterno de Dios a su Hijo Jesucristo. Miren lo que va a seguir diciendo la Advent Review. Puesto que se dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. ¿Lo dice eso la Biblia, hermanos? Lo dice el libro de Colosenses. Vamos a leerlo para plantear la palabra de Dios como fundamento. Versículo 14, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él, es decir, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. De Dios está en armonía con el comentario de la Advent Review. Sigue diciendo el pastor Feld, se convierte en una proposición evidente de que la creación de todas las cosas fue incluida en el propósito eterno de Dios. Se sigue también que el comienzo de la obra de la creación fue el comienzo de la revelación de ese propósito que había estado oculto en Dios a través de las edades eternas, pero que había de darse a conocer o revelarse por medio de Jesucristo. Esto debe ser claro para toda mente reflexiva. Sigue diciendo la Advent Review, hablando de Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. El profeta Moisés nos habla por medio de el comienzo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Quién creó? Dios, el Elohim. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre. Ahí encontramos a la divinidad, a la deidad, lo que está revelado por medio de la mensajera como las tres personas vivientes del trío celestial. Y miren lo que nos va a decir la Review and Herald, 1901. Pero ahora dejemos que la mente se amplíe para abarcar algo de la eternidad del pasado. Hasta donde podamos llegar, hasta donde nuestra mente nos alcance.
Porque hay cosas que están ocultas para nosotros, las cuales no podemos entender ni podemos indagar. Debe haber habido un comienzo de esta revelación, un comienzo de la obra de la creación. Y este debe haber sido el mismo principio de la revelación de ese mismo propósito eterno. Antes de este comienzo, debió de haber, según Romanos 16:25. Vamos a leer Romanos 16:25. Viene la expresión tiempos eternos. Romanos 16:25. Y al que tiene poder para confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, misterio encubierto desde tiempos eternos. Así que había un misterio encubierto desde tiempos eternos, pero si miramos nosotros, en lo que cabe, Dios nos los va a revelar. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora miren lo que la Advent Review en Sabbath Herald. Tiempos eternos. ¿Cuándo? ¿Qué dice aquí? Cuando no había mundos. ¿Qué más no había? Ni seres creados. ¿Qué más no había? Ni siquiera ángeles. Pero ¿qué era lo que sí había? De hecho, había solo 3 seres. ¿Cuándo había solo 3 seres? En la eternidad, en esos tiempos eternos. ¿Y quiénes son estos 3 seres? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas 3 personas en la divinidad existían desde los tiempos, ¿cuándo? Eternos. Eso quiere decir que, de acuerdo a Hebreos, vamos a ir a Hebreos, en el capítulo Hebreos, capítulo déjenme buscar en el versículo, Hebreos capítulo, hay un versículo que aquí nos habla de la divinidad del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Miren lo que dice la Biblia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, ¿qué dice ahí? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará puertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se le llama al Espíritu ahí? El Espíritu eterno. ¿Y desde cuándo existía el Espíritu según la Biblia? Desde la eternidad. Y en esa eternidad, ¿quiénes estaban con Dios Espíritu Santo? De acuerdo a Romanos capítulo 9, nos va a dar la expresión por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 9 y el versículo 5, de lo que Pablo pensaba de nuestro Señor Jesucristo.
de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne. ¿Y qué dice Pablo? El cual es Cristo, es Dios, soberano por siempre. Amén. Así que, ¿qué es Cristo? De acuerdo a Romanos 9:5, ¿qué es Cristo? Es Dios. Es Dios. Así que, allá en ese tiempo eterno, cuando no existían mundos, cuando no existían seres creados, cuando no existían ángeles, y podemos incluir cuando no existía ni Lucifer, solamente habían y existían Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas en la divinidad. Lo que leímos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde nos habló de estas tres personas de la divinidad. Porque Génesis 1, versículo 1 y 2 nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre esta deidad. Creó lo que nos dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Así que la deidad que formó al hombre, que le dio al hombre, ¿y cómo se le llamaba ese huerto? ¿O cómo le llamaba Dios a ese huerto? La morada. ¿Para quién? Para Adán y para Eva. La morada de Adán. Pero debe de existir de donde Dios tomó ese modelo para hacerle una morada a Adán. Miren lo que dice, hablando de la comunión que tienen la divinidad. Pero esta condición de las cosas no podían continuar siempre. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Porque la felicidad de la divinidad se perfecciona haciendo felices a los demás. ¿En qué se goza la divinidad? ¿En la felicidad de quién? De los demás. Y ahorita vamos a mirar quiénes eran esos demás. Esos demás son los mundos, los seres creados, los ángeles y ahora Adán y Eva. Miren lo que sigue diciendo. Por eso leemos: por tu voluntad son y fueron creados. ¿Quiénes? Los mundos, los seres creados, los ángeles, y dentro de ellos está Adán y Eva. Sigue diciendo: así como cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego dijo, esto lo estudiamos anoche, que no era bueno que el hombre estuviese solo. ¿Era bueno que el hombre estuviese solo? No. Por eso, ¿qué dijo Dios? Le haré una ayuda idónea. E hizo caer sueño profundo sobre Adán, y de su costilla tomó una compañera para él. Tampoco era mejor que la divinidad habitase sola. Así que la divinidad quería habitar sola. No. Por eso, ¿qué creó?
los mundos, los seres creados, los ángeles. Y miren lo que va a seguir diciendo. La Review and Herald, 1901. Más que esto, Dios sabía que sería para la mayor felicidad que el hombre tuviera un hogar. ¿Cómo se llama ese hogar? Miren lo que dice. Y así este mundo fue embellecido para la morada del hombre. Y el Edén, ese hermoso jardín en el que se encontraba todo lo que era agradable a la vista y bueno para comer, fue dado como hogar al hombre que Dios había creado. Sigue diciendo, y ahora me parece que debe haber habido otro hogar, incluso el hogar de la deidad, que se usó como modelo para el hogar del Edén. Vamos a leer Jeremías 17:12. Jeremías 17:12, ahí nos va a hablar de el hogar o la morada de la deidad. Jeremías 17:12 dice el profeta: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Cuál es la morada de la deidad? El santuario. Éxodo capítulo 25 nos va a hablar de esa morada, que fue una copia también de la morada celestial. Versículo 8. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 27:8. De tal manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Así que el santuario fue un modelo ¿de qué? Del celestial, de la morada de Dios. ¿Dios tiene una morada en el cielo, hermanos? Hebreos capítulo 8 nos va a decir ya en el nuevo cuál es la morada de la deidad. Dice la Biblia, Hebreos 8, y ahora el versículo 2. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. Seguimos leyendo. Versículo 5. Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar: haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y si leemos Hebreos capítulo 9, versículo 24, nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, a presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahora miren lo que va a decir la Review and Herald, hablando de esta morada. ¿Qué dice aquí, hermanos? Por lo tanto, es solo una conclusión razonable decir que su propio hogar. Por eso dice la Biblia:
no mano, no hecho de esta manos, sino hecha de lo celestial. Y lo que dice aquí, y lo embelleció como su propia ¿qué? Morada, sí, de arriba. Y que todo lo que se hizo crecer en el jardín del Edén se modeló según lo que se hizo crecer en el hogar de la deidad. En primer lugar, que Dios tiene un hogar, una morada. Las escrituras ciertamente lo enseñan. Pregunta: ¿tiene Dios Padre una casa? ¿Tiene Dios Hijo una casa? ¿Y tiene Dios Espíritu Santo una casa? Lo leímos. La palabra de Dios es sencilla, clara y contundente. A esta casa, la Biblia nos va a decir que este grupito el cual estamos estudiando, los 144,000, y la Biblia nos va a decir que había algo que estaba en la misma presencia de Dios, que es un simbolismo de los 144,000 que van a estar en la misma presencia de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 23. Éxodo 25, 23. Dice la Biblia por medio del profeta Moisés: harás también una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo de ancho, cornisa de oro alrededor. Los anillos estarán junto a la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos y sus cucharas y sus cubiertas, y los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué había ahí, hermanos? El pan de la proposición. Esos panes sagrados, que de acuerdo a la Biblia, ¿cuántos panes eran? Los panes, vamos a mirar que estaban en la misma presencia de Dios, pero colocados en un lugar. Vamos a buscar ahora Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, y leeremos nosotros el versículo 22. Éxodo 40, 22. Miren lo que dice la Biblia. Y puso la mesa en el tabernáculo de la congregación. ¿En dónde? Al lado norte de la cortina, fuera del velo. ¿A qué lado estaba colocada la mesa? Al lado norte. ¿Y quién se sienta al lado norte? El lugar santo del santuario celestial. ¿Quién se quiso sentar en ese trono? Lucifer. Satanás se quiso sentar al lado norte. Deseó la posición de Dios. Pero la mesa de los panes tenía 12 panes. ¿Y esos panes a qué lado estaban? Al lado norte, donde estaba la mesa, en la misma presencia de Dios.
Miren lo que dice el pastor Steven Nelson Haskell en su libro titulado La cruz y su sombra, hablando de los panes de la proposición, 12 panes sobre la mesa del Señor. En el lado norte del lugar santo estaba la mesa de oro con sus 12 panes. Este pan de la presencia, Éxodo 25:30. Cristo es el pan vivo que siempre vive para interceder por su pueblo. Como el pan estuvo siempre delante del Señor, así Cristo vive siempre en la presencia del Padre, como representante del hombre caído. Las 12 piezas de panes en los que se dividió el pan representaban a las 12 tribus del antiguo Israel. ¿Qué nos decía Apocalipsis 7:4? ¿Qué nos decía Apocalipsis 7:4? Vamos a leerlo porque ahí se menciona una palabrita que viene aquí. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí dice, representa al antiguo Israel. De acuerdo a Apocalipsis 7:4. Pero este Israel no es un Israel literal, sino que es un Israel espiritual. Miren lo que sigue diciendo. Y también a las 12,000 de cada una de las tribus que formaban los 144,000 que siguen al Cordero a donde quiera que va. Así que los panes, ¿a quién representan? A los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De acuerdo a la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 1 y 2, Zacarías capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Biblia: y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Qué miró el profeta Zacarías? El candelero de 7 brazos. ¿Y dónde estaba el candelero de 7 brazos? ¿En qué departamento? En el lugar santo. ¿Enfrente de quién? La mesa de oro. Versículo 3. Y sobre él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, mi Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, mi Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de no con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué contenía el candelabro?
de 7 brazos que hacía que las lámparas estuvieran ardiendo continuamente. El aceite de olivo. ¿Y a quién simboliza el aceite de olivo? Santo. Así que ahí encontramos al lado norte la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo en el lugar santo del santuario celestial, que es la morada de la deidad. Pero ¿quiénes están delante de Dios? Los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miraremos nosotros ahora que estos panes que representan a los 144,000 deben de tener algo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 y 5. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos, ¿de dónde? De entre los hombres, por primicias de los hombres. Y ahora miren lo que sigue diciendo. Ahorita vamos a analizar qué significa que fueron redimidos de entre los hombres. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono. Sin mancha delante de ¿dónde? Del trono. ¿De quién? De Dios. Delante de la divinidad. Ahí en la Biblia de estudio quiero mostrarles algo que se nos menciona en Apocalipsis 7 acerca de los 144,000. Miraremos es el comentario que viene en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 4, los que tienen la Biblia de estudio. Miren lo que dice, donde dice una marca de carácter. Juan vio un cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios, estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. Debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo están delante del trono de Dios? Sin mancha, reflejando el carácter de Dios, de la divinidad. A lo largo de la historia han habido diferentes interpretaciones de los 144,000.
Y yo he escuchado por lo menos 3 posiciones. Una, que ese número es literal. 2, que ese número es simbólico. Y la posición 3 es que ese número está compuesto también de los que saldrán en la resurrección especial y conformarán el número de los 144,000. En base a estos dos grupos, de los 144,000 y los que resucitan en la resurrección especial, también he encontrado 2 posiciones. La posición de la vara de El Pastor, fundada por Víctor Tacho Hutef en 1930, tiene la posición de que los que salen en la resurrección especial salen cuando se da la ley dominical. Y estos de la resurrección especial van a salir para seguir predicando el mensaje de los 3 ángeles. Y van a estar de pie hasta la segunda venida de Jesús. Los de la resurrección especial salen cuando se pone la ley dominical. ¿Eso qué significa? Que en la ley dominical, ¿quién tiene que salir ahí? Elena G. de Guay. Tiene que salir su esposo. Los pioneros tienen que salir ahí, en la ley dominical. La otra posición, en base a este grupo de la resurrección especial, es la de el movimiento de reforma, donde tienen la interpretación que los que resucitan en la resurrección especial componen el número también de los 144,000. ¿Eso a qué nos lleva? A que entonces los 144,000 tienen que ser también de los que resucitan de la muerte. ¿No es así? Pero ¿qué leímos en primeros escritos? Que los 144,000 no son de los que resucitan de entre los muertos, que son de los que quedan vivos hasta la segunda venida de Jesús. Que fueron representados ¿por quién? Por Elías. Pregunta, ¿Elías murió? No. Leímos en el deseado de todas las gentes también que los 144,000 son representados por aquellos que van a vivir los eventos finales hasta la segunda venida y que no van a ser muertos, sino que serán transformados al toque de la trompeta final. ¿Lo leímos o no lo leímos? Sí, lo leímos. ¿Saben ustedes que esa enseñanza estaba en esta fecha? 1868. Había una división entre quienes serían y quienes compondrían a los 144,000. La respuesta la encontramos en este libro que se llama Las visiones de la señora Elena G. de Guay, una manifestación de los dones espirituales según las escrituras o de acuerdo a las escrituras por Urias Smith, impreso en el año 1868. Ya la mensajera del Señor había declarado
algunas citas del don de profecía donde ella había visto a los 144,000. Este libro fue escrito por Urias Smith únicamente con el propósito de responder a objeciones en contra del espíritu de profecía. Y viene una objeción que se llama la objeción número 13. Los 144,000. Ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de las citas del don de profecía. Objection number 13. Los 144,000. Vamos a leer cómo se nos aclara esta duda, para ver si los de la resurrección especial van a ser parte de los 144,000. Miren lo que dice el pastor Urias Smith. Y le está contestando a alguien que está cuestionando y objetando en contra del don de profecía. Y miren lo que él dice. El objetor, sus visiones, se nos dice, ¿qué dice aquí? Son contradictorias con respecto a los 144,000. Es decir, sus visiones se contradicen respecto a este número y respecto a este grupo. Yo les hago la pregunta, ¿no hay contradicciones hoy en el 2023? Demasiada contradicción. Miren lo que va a contestar el pastor Urias Smith. El único problema con esta objeción es que, como todos los que hemos examinado hasta ahora, es decir, las 12 anteriores, es falsa. Es decir, los testimonios no se contradicen. ¿Quién es el que se contradice? El objetor, o el que no alcanza a comprender bien las visiones de la mensajera del Señor. Miren lo que dice. No hay verdad en ello. ¿En qué no hay verdad? En la objeción. Y no hay verdad en que se contradice la mensajera del Señor. Miren qué más sigue diciendo. ¿De qué consiste la objeción? Solo esto. En Experiencias y Visiones, página 11, que lo que sería hoy Primeros Escritos, página 15, habla de los santos vivientes en el momento en que se escucha la voz, como si fueran 144,000 en número. Eso viene en Primeros Escritos. Sigue diciendo. No vamos a tocar hoy si es en número, porque ahí en mi canal de YouTube, ahí yo tengo 2 o 3 temas donde yo muestro a través de toda la historia que durante los primeros 50 años se creía que eran literales, 144,000 santos vivos literales. Pero hoy me voy a enfocar en la objeción que le están haciendo al pastor Urias Smith. Ustedes van a mirar cuál es esa objeción. En Dones Espirituales, volumen 1, página 205, ella dice que aquellos que han muerto en fe bajo el mensaje del tercer ángel son resucitados a la voz de Dios. Lo que dice ella y lo que dice Smith. ¿Qué dice Smith? Ella no dice que estos levantados sean contados entre los 144,000 como supone el objetor.
Así que el objetor, ¿qué decía? Que los que resucitan a la voz de Dios y que son los de la resurrección especial van a ser contados entre los 144,000. ¿Y qué dice el pastor Urias Smith? Que eso no es verdad, que ella no dice eso y que él tampoco cree eso. Primeros escritos. Ahora, miren lo que va a seguir diciendo. Pero, dice el pastor Urias Smith, lo consideraremos así para dar a la objeción toda la fuerza que pueda tener. Es decir, vamos a considerar que sea cierto lo que usted dice, aunque no es verdad. Dejarlo bien claro, no es verdad, pero vamos a considerar lo que usted dice. Entonces dice el objetor, la primera afirmación de que los 144,000 son los santos vivos se contradice con la segunda de que se necesitan estos resucitados para formar el número. Él está diciendo, por un lado, la mensajera del Señor dice que son santos vivos que no van a pasar por la muerte. Mientras que por otro lado, la misma mensajera del Señor dice que los que resucitan de la muerte van a componer este mismo número. ¿Quién dice eso? El objetor. ¿Será que el objetor nos podría decir cuándo son resucitadas estas personas? Es la voz de Dios que pronuncia el día y la hora de la venida de Jesús la que los levanta. O se levantan antes y a tiempo para escucharla. Es una pregunta. La pregunta es, ¿se levantan antes de la voz de Dios o se levantan a la voz de Dios? Vamos a leerlo. Leemos en la última página referida, hubo un gran terremoto. Los sepulcros fueron abiertos de un sacudón y aquellos que murieron en fe bajo el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salieron de sus lechos polvorientos, glorificados, para oír el pacto de paz que Dios iba a hacer con los que habían guardado su ley. Lo que es este pacto de paz se muestra unas líneas más adelante. Y como Dios habló el día y la hora de la venida de Jesús y entregó el pacto eterno a su pueblo, ahora, ¿qué puede significar la declaración de que salieron para escuchar el pacto de paz? A menos que sean resucitados antes de que se proclame este pacto. Así que, a la voz de Dios ocurre un terremoto. Al ocurrir ese terremoto, salen los de la resurrección especial. Una vez salidos los de la resurrección especial, salen glorificados. ¿Y ahora qué van a escuchar? Escuchan la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Y qué más escuchan? El pacto eterno, la ley de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Resucitan antes de que se digan los 10 mandamientos o después. Antes
de que se diga el pacto eterno o los 10 mandamientos, sigue diciendo, ¿qué puede significar la declaración que salieron para escuchar el pacto de paz, a menos que sean resucitados antes de que se proclame este pacto, o la voz de Dios anuncie el día y la hora de la venida de Jesús, y sean resucitados y estén vivos con los santos que nunca han muerto? Así que cuando ocurre este evento, ¿quiénes están ahí? Los 144,000, los santos vivos que nunca murieron, los representantes de Elías. Y ahora miren cómo es que sí se puede contar con los 144,000. No se cuentan con toda propiedad entre los santos vivientes, es decir, no se pueden contar los que salen en la resurrección especial con los que nunca murieron sin ser parte de ese número. Claro que sí, porque ahora están vivos, pero eso no quiere decir que sean del número de los 144,000. Están los 144,000 vivos en números sin mirar la muerte. Y después salen a la voz de Dios bajo el terremoto para escuchar el día y la hora de la venida y para escuchar el pacto de paz. Y ahora están y pueden ser contados, no contados de número, sino contados en compañía con los 144,000. Y que son los que murieron bajo el mensaje de los 3 ángeles. Miren lo que sigue diciendo. Y es esta misma declaración del día y la hora de la venida de Jesús que la compañía entonces viva, 144,000 en número, escucha y entiende. ¿Quiénes escuchan y entienden? Los 144,000. ¿Con quiénes más? Con los que salieron en la resurrección especial. ¿Y dónde está esa resurrección especial? Daniel capítulo 12, vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, por medio del profeta Daniel. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa que Miguel se levanta? Leamos Daniel 11, versículo 3, para mirar qué significa el levantamiento de Miguel. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Pero cuando se haya levantado, versículo 4, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y uno a sus descendientes, ni según el señorío con él será arrancado, y será para otros fuera de ellos. ¿Qué significa que Miguel se levanta? Que ahora tiene su reino y se levanta para reinar. Ha terminado el juicio investigador. Ha terminado la intercesión en el santuario celestial, la morada de Dios.
en el lugar santísimo. Se quita sus vestiduras sacerdotales y ahora se coloca sus vestiduras reales. Ahora, Daniel capítulo 7 nos dice que se le entrega en el versículo 14, 7:14 de Daniel. Y le fue dado a Miguel dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que cuando Miguel se le entrega reino, dominio y gloria, y ahora él es rey y tiene su reino. ¿Qué hace falta? Hacen falta sus súbditos de ese reino. ¿Y cómo están sus súbditos en ese momento que Miguel se levanta? Los súbditos del reino, ¿cómo están? Miren lo que dice Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de tu pueblo. Así que los súbditos del reino, unos, ¿cómo están? En angustia. Mientras que otros, ¿cómo están? Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cómo están otros súbditos de su reino? Durmiendo. Pero para su defensa, miren lo que sigue diciendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Sobre quiénes? Sobre los súbditos del reino. Cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. ¿Quiénes van a ser libertados? Todos los que se hallen, ¿dónde? Escritos en el libro de la vida. Hay un grupo que está pasando un tiempo de angustia mientras están vivos. Y hay otro grupo que fue cautivo por la muerte, que necesita un libertador. Al igual que los que están vivos y están viviendo en el tiempo de angustia. ¿Qué necesitan ellos? Un libertador también. A uno los liberará de lo que dice Apocalipsis 15 y el versículo 3. Vamos a leerlo. Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, versículo 2 es: a estos los va a libertar de estos poderes terrenales. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¿De quién los liberta? ¿Están vivos? De la bestia, ¿de qué más? De su imagen, de su marca y de su número. Mientras que a los otros, ¿de dónde los liberta? Del sepulcro, de donde eran cautivos. Dice aquí, pero se objeta además que en la resurrección general de los justos, en la aparición de Cristo, los 144,000 se regocijan al encontrarse con sus amigos que habían sido arrancados de ellos por la muerte.
quiénes son nuestros amigos, hermanos, si nosotros fuéramos de los 144,000? Los que están muriendo hoy en día. Y los que están muriendo en el Señor hoy en día, ¿cuándo van a resucitar? En la resurrección especial. Así que cuando están los 144,000 santos vivientes, los que salen en la resurrección especial, ¿quiénes son? Los amigos y familiares de los 144,000 que murieron bajo la fe del mensaje de los 3 ángeles. ¿Saben ustedes que, digásemos que hoy se coloca la ley dominical, viene la persecución, empiezan a matar a los mártires, están sellados los 144,000, y esos que mueren no serían los amigos de los 144,000? Sí, porque están viviendo en una misma generación. Miren lo que sigue diciendo. Esto se afirma como una contradicción. Pero ¿acaso no es simplemente posible que algunos de los 144,000 tuvieran amigos cristianos arrebatados por la muerte antes de la aparición del mensaje del tercer ángel? Una crítica tan capciosa no es digna de atención. De nuevo, se objeta que esto crea demasiadas resurrecciones. Es decir, el objetor no cree en la resurrección especial, porque eso llevaría a ¿cuántas resurrecciones antes de la venida de Jesús? A 2. Y por eso el objetor dice, esto crearía demasiadas resurrecciones. Dejemos que el objetor resuelva esto con la Biblia, porque el profeta Daniel trae a la vista esta misma resurrección, la resurrección especial. Daniel 12:2 y versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el versículo que leímos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión o desprecio perpetuo, como dice la King James. Aquí hay una resurrección, la especial, que tiene lugar después de que haya comenzado el gran tiempo de angustia final para este mundo. ¿No lo dice Daniel 12:1? Sí, pero no es la resurrección general de los justos ni de los malvados, pues solo se trata de algunos de cada clase, no de todas, los demás de ambas clases. Dice aquí que no es la resurrección general, sino que es una resurrección parcial o previa, antes de esa gran resurrección general de los justos en la aparición de Cristo. ¿Por qué no habrá ninguna posibilidad de que ocurra esta resurrección parcial después de ese evento? Y dado que viene como lo hace, después del comienzo del tiempo de angustia y antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo, debe ser la misma resurrección que aquí se presenta en las visiones. El testimonio de Daniel no puede aplicarse a ningún otro acontecimiento. Clarito lo tenían los pioneros, que los muertos que salen en la resurrección especial no son los 144,000. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
A Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan la ley y los que traspasaron. Apocalipsis 1:7. Y bueno, y los que serán resucitados también ahí, ¿no? Entonces, yo entiendo que la resurrección de los 144,000 es todos los que tienen el mensaje del tercer ángel, ¿no? Los 144,000 leímos que son los que no pasan a la muerte. Y son un número especial, un número literal. Pero los de la resurrección especial no componen ese número. No componen ese número. Son una compañía diferente de los 144,000 en número, pero que están junto con los 144,000 cuando se oye la voz de Dios que anuncia el día y la hora de la venida y proclama su santa ley. Ahora, finalizo con esta cita. En la Advent Review, número 9, de 1850, escrita por el pastor James White, titulada Los 144,000, él hace esta declaración. No de los sepulcros, no, es su expresión. De entre los hombres, ¿qué significa Apocalipsis 14, versículo 4? De entre los hombres. Por tanto, ellos deben ser los santos vivos que son transformados a inmortalidad en la venida del Señor. Los santos durmientes, los muertos, no están entre los hombres vivos, los que salieron de sus sepulcros en el tiempo de la primera venida. No son estos, no. Ellos estaban en el silencio del sepulcro. Los 144,000 se encuentran en la tierra, entre los hombres en la venida de Cristo. Y cuando se oye la voz del arcángel, ellos son transformados en un momento y son arrebatados de entre los hombres para encontrar al Señor. Surge la pregunta, ¿quiénes son y por qué dice de entre los hombres? Porque hay otro grupito ahí también. Todos los que resucitaron de la muerte. Todos los que salieron del sepulcro están ahí. Por eso dice hombres. Y son tomados. Ahora, ¿qué otros hombres hay ahí? Los impíos también están ahí. Los que llegaron hasta la segunda venida. Por eso dice que son tomados de entre los hombres también. Y son tomados como vivos. No pasaron por la muerte. Ahí mismo, en Apocalipsis 14, vamos a mirar nosotros, para finalizar, en la Biblia de estudio, donde dice la identidad de los 144,000. En el comentario de la Biblia de estudio, Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado grandes, elevadoras, ennoblecedoras verdades
que siempre debieran ser guardadas en el depósito de la mente. Cuando los hombres acepten esta teoría y aquella, cuando tengan curiosidad por saber algo que no les es necesario conocer, no están siendo guiados por Dios. No es el plan divino que sus hijos presenten algo que no sea más que suposiciones. Algo que no está enseñado en la palabra no es la voluntad de Dios. Ahora miren lo que dice. Que entren en disputa por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente. ¿Cómo? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quiénes formarán parte del grupo de los 144,000? Esto lo sabrán dentro de poco, sin sombra de duda, los elegidos de Dios. Pregunta: ¿en qué es lo que no debemos de cuestionar? En que si usted será de los 144,000 o si yo soy de los 144,000. Que yo diga, oh, el hermano David es de los 144,000. Si yo le digo que es de los 144,000, ¿qué estoy profetizando ahí? Que él no va a morir. ¿Y si se muere? Ya erró la profecía. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que él es de los 144,000? ¿Cómo lo empezarán a mirar? Lo pueden empezar a poner como en un lugar especial. ¿Saben que esa declaración la hizo un profeta de 1930? Víctor Tacho Jutef dijo que él era de los 144,000. Pero resulta que él murió en 1956. ¿Fue de los 144,000? No. Sin embargo, ¿qué dice la cita? De Mensajes Especiales, número 26 de 1901. Esto lo sabrán dentro de poco, sin sombra de duda, ¿quiénes? Los elegidos de Dios. ¿Quiénes van a saber que ellos son? ¿Cuándo lo van a saber? ¿Saben ustedes cuándo se podrá saber? Cuando miren al Hijo de Dios y entonces sean transformados de vida mortal a vida inmortal. Sabrán que son de los 144,000. Imagínense, hermanos, qué alegría y qué dicha de ser de los 144,000. Hay algunos que, aunque la Biblia menciona que es un grupo especial, muchas veces decimos que ellos deben de tener mayor santidad. ¿O acaso no los ponemos a ellos como mayores santos? Pero les hago la pregunta: ¿cómo estarán vestidos todos los que están delante del trono? ¿Cómo están todos vestidos? De ropas blancas. ¿Y qué significa esa ropa blanca? La pureza de carácter. Ahora les hago la pregunta: ¿será que si nosotros descansamos en el Señor, nuestro carácter y nuestra pureza debe de ser diferente de las de los 144,000? No, debe de ser la misma.
Ni ellos van a ser más santos, ni nosotros vamos a ser más santos si pasamos al descanso. Ambos debemos de ser santos, puros, inmaculados, sin mancha. Entonces, ¿por qué se les llama un grupo especial? Porque ellos tienen la orden de pasar por sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre su número. Ellos fueron escogidos por Dios para demostrarle al mundo y demostrarle a Satanás que la ley de Dios se puede guardar después de una generación de generaciones que se ha venido degradando por el pecado, y mostrarle a Satanás que en la mayor época de la oscuridad de la raza humana, y donde el pecado ha destruido la imagen moral de Dios, bajo la condición más baja del ser creado por Dios, se puede guardar su santa, justa y buena ley de Dios. Todos fueron tomados de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y saben quiénes eran estos 144,000? Eran la escoria del mundo. Porque imagínense, hermanos, si nosotros estamos viviendo en la recta final donde el pecado ha destruido la imagen moral, ¿cómo creen ustedes que está la imagen moral de Dios hoy en día? Está degradada a todo lo que nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad. Pero de esta generación, de la raza más caída, Dios tomará a ese grupo para mostrar que sí se puede obedecer a Dios y que lo que Satanás dijo es una mentira. ¿Te gustaría estar aquí? ¿Nos gustaría estar de frente del Cordero? ¿Nos gustaría estar en la casa de Dios, en la morada de la deidad, en la morada de la divinidad, delante de todos los ángeles y mundos, de toda cosa creada? Será un momento glorioso, hermanos. Pero para eso tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya. Así que los 144,000 no pasan por la muerte. Los de la resurrección especial no son los 144,000, pero van a estar ahí al lado de los 144,000. Y estos 144,000, representados por el pan de la proposición, estarán en la morada de Dios como todo redimido, solo que ellos estarán en primera fila. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y que todo sea para su honra y su gloria. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, cuán hermoso, agradable, gratificante en este tu día santo, recibir ese maná que cae del cielo, ese pan de la proposición que cada sábado era elaborado y que cada sábado, Señor, era cambiado. Durante toda la semana,
tu pueblo de Israel tenía la orden de prepararse para tu santo día. Y el viernes tenían la orden de preparar su comida para el sábado, porque el sábado no podían cocinar absolutamente nada de acuerdo a el mandamiento. Pero en el servicio del santuario que le diste a Moisés, había un grupo especial, la de los levitas, la de los sacerdotes, la de los 24 turnos, que cada sábado elaboraban el pan de la presencia de Jehová. Y así, recién elaborado, recién calientito, entraban al lugar santo, quitaban el pan de la proposición que había estado ahí por 7 días, y ahora colocaban un pan fresco en tu día santo, simbolizando que cada sábado venimos delante de tu presencia, en tu día santo, a adorarte en la hermosura de tu santidad, y que cada sábado tú le traes y le das a tu pueblo ese pan que desciende del cielo, para que lo coman, y ese pan produzca vida, vida para vida eterna. Gracias por enviarnos este pan el día de hoy, Señor. Y ayúdanos a que este pan produzca fruto a 100 por 1 en nuestras vidas, y para que podamos dar testimonios a otros de que nuestro corazón es una morada espiritual de un Dios eterno. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.